Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones, ven a ayudarnos con tus dones, especialmente con el don de ciencia, para ver en la creación, en la obra de Dios, el paso de Dios por la misma creación, que nos habla de su inmenso amor por nosotros. María, tú que eres nuestro perpetuo socorro en esta novena, intercede por nosotros para que podamos acercarnos siempre un poco más a tu Hijo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezar por el Salmo: Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Los salmos son una inmensa alabanza al Dios creador. Hay varios salmos que justamente son alabanzas al Dios creador, ¿no? Y aquí también en el Salmo 8 queda bien expresada la dignidad del ser humano. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿no? Qué alta dignidad la del ser humano, lo valioso del ser humano. El evangelista Juan: todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Hay una partícula en griego, nada, acá, nada, que se dice horis, sin él, nada. ¿Sí? En griego se dice horis, o sea, con Cristo todo, sin Cristo nada. Con Cristo todo, sin Él nada, ¿no? Nada de lo que existe. Todo lo que existe se hizo por Él. Entonces, poner un punto también bíblico al Génesis, el primer libro de la Biblia, que nos habla de las tres relaciones más fuertes del ser humano: con Dios, con los demás, pero también con la tierra. Entonces ya el Génesis aparece con estos tres vínculos que nosotros tenemos profundamente. Ya entonces el libro del Génesis nos habla del ser humano vinculado con Dios, con los demás. Ese es el mensaje central: con Dios, con los demás y con la tierra. El pecado, que también aparece en el Génesis, justamente rompe ese vínculo con Dios, con los demás, pero también con la tierra.
Voy a contar una historia que un poco resume la realidad que vivimos, al menos a mí me ayuda a resumir un poco, veo desde ahí. Es una parábola también, se llama la parábola del hombre que camina al Polo Norte. Un hombre quiere llegar al Polo Norte y pone allí su trineo, los perros, ya está próximo, pero le falta todavía llegar. Pone su GPS, dirección al Polo Norte, y toda su tecnología, un buen abrigo, todo bien. Tiene toda la tecnología, tiene todo para llegar. Y emprende el viaje. Entonces viaja toda la noche y al amanecer él quiere ver dónde está. Entonces se fija en el GPS y se da cuenta que en lugar de acercarse al Polo Norte, más bien se alejó un poco. Entonces le hace pensar a lo ¿qué está pasando? Capaz que puse mal el GPS, puso de nuevo las coordenadas, Polo Norte todo, otras 5 horas de viaje. Y cuando revisa nuevamente el GPS, se había alejado un poco más todavía del Polo Norte. Entonces decía, ¿qué está pasando? Entonces pensó un poco y se dio cuenta, sí, estaba en un inmenso hielo seguro, un iceberg que se desprendió y más bien el iceberg iba hacia el sur. Él quería ir hacia el norte, pero siempre iba a ir hacia el sur, ¿no? Es un poco, es una parábola, una historia que por ahí, como toda parábola, puede extremizar algunas cosas, pero la historia es para indicarnos que para eso sirve la parábola, para poder leer un poco la realidad. Sirve para decirnos que un poco la vida actual va por aquí. Ponemos el GPS hacia el norte de la felicidad, ponemos todo nuestro esfuerzo, tenemos un estilo de vida, pero en realidad ese estilo de vida, en lugar de acercarnos a Dios, a los demás, a crear un mejor ambiente, nos damos cuenta que nos tira para atrás. Entonces el GPS de nuestra vida nos está indicando que más bien estamos retrocediendo a veces, que tenemos toda la técnica, tenemos a nuestra disposición muchos avances científicos cada vez más, en medicina, se alarga la vida, etcétera. Pero sin embargo no somos felices. Hay algo que tenemos que tratar entonces de profundizar, qué está pasando con nosotros, ¿no? Y allí aparece el tema de hoy también, que es el cuidado de la casa común, la ecología, que voy a tratar desde la visión del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que justamente da una respuesta a esta vivencia tan paradojal que vivimos, ¿no? Pues tenemos todo para ser felices, para hacer muchas cosas buenas, pero al final estamos yendo para atrás un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Y más que hablar de cuidar y de acciones concretas con el planeta, porque es el día en que hablamos de la casa común, del cuidado de la tierra, vamos a hablar de espiritualidad ecológica.
espiritualidad es un estilo de vida. Por eso, espiritualidad ecológica. Es un estilo de vida. El Papa Francisco decía, necesitamos apostar por otro estilo de vida al que estamos viviendo. Porque en lugar de ir al Polo Norte nos estamos yendo para el sur, muchas veces. Teniendo todo para ir hacia el norte de la felicidad, de la unión con Dios, con los demás, con la tierra, pero vamos hacia el sur. Einstein, con mucho dolor, le hizo una carta a Freud, el famoso psicoanalista, un poco derrumbado por lo que vio con la bomba atómica en Japón, Hiroshima, Nagasaki. Él puso todo su pensamiento también sobre energía nuclear porque quería ayudar a la humanidad. Y le pregunta a Freud, ¿qué pasa con el ser humano que en lugar justamente de hacer algo bueno con la ciencia, con la técnica, realiza semejante bomba? Y Freud le contestó, porque existe en el hombre un principio de thanatos, en griego significa muerte. Dice que hay como un principio en nosotros de autodestrucción. Podemos llamar también pecado nosotros a eso, ¿no? En lugar de apostar hacia el bien, apostamos hacia el mal. Y el pecado es eso, ¿no? En griego, pecado es hamartía, es una palabra griega que significa no dar en el blanco. O sea, queremos dar en la felicidad profunda con Dios, con los demás, pero no damos, le erramos al blanco. Es como un flechazo que en lugar de pegar en el blanco, queda clavada al lado en el árbol, ¿no? No dimos en el blanco, ¿no? Un poco esa experiencia. El Papa Francisco entonces dice, tenemos que apostar a un estilo nuevo de vida. O sea, sin duda que algo tenemos que hacer, dice el Papa. Y empieza a ver la realidad definiendo la cultura que vivimos como una cultura tecnoeconómica, o sea, tecnoeconómica, la tecnología y la economía, ahí, ¿no? Pero este paradigma, porque es un modelo de vida, es la lluvia bajo la que estamos todos, estamos bajo ese modelo, ese paradigma que se impone y que nosotros vivimos y aceptamos vivir y no lo criticamos. Criticamos en el sentido aprender a ver lo que tiene de bueno, pero también saber ver lo que tiene de malo. El Papa dice, en este sistema tecnoeconómico nos volvemos compradores compulsivos. Estamos lanzados hacia afuera y consumimos compulsivamente, o sea, consumimos por consumir. O sea, tenemos un problema también con el ambiente, porque las cosas, en lugar de aprovechar las cosas para nuestro bien, lo que necesitamos, consumimos por consumir, sin necesidad incluso. Entonces, tenemos un problema con las cosas. Tener 2 pares de zapatos y quiero 3. Tener 3, quiero 4. Tener 4, 6. Entonces, estamos en una vorágine, dice el Papa, de
de consumismo y que es una obsesión también, se vuelve una obsesión. Tengo que vivir así. Entonces no pensamos, aceptamos vivir ese paradigma y le damos para adelante nomás, ¿no? Sin pensar. Romano Guardini, el famoso pensador católico, decía: el ser humano acepta los objetos y las formas de vida tal como le son impuestos. Este es nuestro drama. Aceptamos vivir así y creemos que es lo normal, que es lo que tiene que pasar siempre. Es una apuesta a tener y es descartar el ser persona, tener valores, etc. Entonces estamos preocupados más por el tener. Ya lo hablamos el otro día cuando hablamos de los matrimonios. La gran apuesta de los padres es justamente enseñar a los hijos, darles no tanto cosas, sino los padres tienen que aprender no tanto a darle cosas a los hijos, sino a darle su propio ser. O sea, abrirle el corazón y contarle la vida, ayudarlos a ser mejor personas, que tengan valores. Porque el modelo de fondo es este, que está analizando el Papa Francisco, ¿no? Nada más que hoy lo estamos viendo, estamos profundizando en esa mentalidad. Aceptamos vivir así y creemos que es normal y que es lo común y que todos tenemos que vivir así, cuando no es así. Y no es así porque continúa el Papa Francisco. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Nos vamos vaciando y cuanto más vacío, más todavía entramos. Cuando estamos deprimidos queremos gastar, vamos, gastamos, ¿no? Como un descargarnos a veces, ¿no? Y cuanto más vacío, más queremos comprar, poseer, consumir. Es lo que el sistema que vivimos nos ofrece como modelo. Este es el modelo. Esto es lo que la cultura nos presenta, nos prepara para consumir. Nos está educando, hacemos grado, posgrado, universidad, doctorado en consumismo. Somos para consumir. Ese es el lema. No para ser, no para que tengas valores, para mejorar tu persona, para tener una espiritualidad. No, vos tenés que tener, y no importa a qué costo, incluso ser rico o tener cada vez más, y no importa de qué manera obtengo la riqueza. Si es robando, no importa, tengo que ser rico, ¿no? Pero eso viene ahora. Entonces, este modelo nos prepara para consumir. Por suerte, dice el Papa Francisco, y ahí viene el tema de la esperanza, tenemos siempre la esperanza de que el ser humano siempre puede optar por algo distinto, incluso ir contra corriente. Este consumir por consumir y vivir así y aceptar vivir así genera individualismo. En el individualismo yo me preocupo por mi propia necesidad y nada más. Por eso es individualismo es la exageración del individuo, ¿no? Es exaltar lo individual, mi propio interés. Eso es lo que vale. O sea, la referencia
es mi necesidad, y esto es peligroso. Ya estamos entrando en lo peligroso también, en lo que nos lleva a viajarse al Polo Sur, diríamos. Estamos entrando. Ya estamos hablando de individualismo, que ya es fuerte, porque nos estamos formando así. Nos formamos para ver solo mi necesidad, no la de los demás, el bien común. Solo importa mi necesidad y que yo pueda satisfacer esa necesidad. Eso es el individualismo. Y si no tengo necesidad, la creo y me hago más necesidades. Tengo el jean azul, quiero el celeste, el nevado, y me creo más necesidad. Estaban los pantalones jean ajustados de moda, ahora los anchos, quiero los anchos, ¿no? Se entiende un poco como que mi necesidad es lo importante. Entonces perdemos, dice el Papa Francisco, una capacidad que es propia nuestra, del ser humano. La capacidad de salir hacia el otro. Por lo tanto, es un sistema en el que quedamos aislados en nosotros mismos, rindiendo culto a nuestra necesidad, por lo tanto al egoísmo propio, y rompe en nosotros ese vínculo que decía el Génesis, con Dios, con los demás, con la tierra y también con nosotros mismos, porque en definitiva no nos encontramos a nosotros mismos en esa realidad. Es por eso que hay vacío. Viktor Frankl decía justamente que el hombre pierde el sentido de su existencia, y todo esto son consecuencias. No somos capaces de autos en griego es yo, trascender, salir de mí mismo. Y todas las tendencias que tiene el ser humano, psicológicas, morales, todo el ser humano grita constantemente, tenés que salir de vos mismo. La felicidad no está en encerrarte y ser vos la referencia de tu vida, sino en abrirte a los demás. Cuando nos aislamos, nosotros nos convertimos en la referencia de todo. Vamos a poner un ejemplo tonto, pero para graficar, es tonto, pero yo tengo un campo fuera de Pedro Juan Caballero, tengo un campo, entonces por ahí pasa un arroyo. Y el arroyo nos trae agua para los animales, para tomar, Entonces, y al lado de mi campo hay otros campos. Pero como yo soy la referencia y lo que importa es mi necesidad, yo corto ese arroyo, hago un dique y que el agua quede todo en mi campo. Y otros campos, ¿qué me importa? ¿No? Esta es la autorreferencialidad. Tiene consecuencias en el ambiente. Cuando yo soy la norma, si estoy en un cargo político, qué peligroso también. Porque si yo soy mi referencia, el dinero que es de todos, lo tomo para mí. No me importa enriquecerme a costa de que muchos no aprovechen ese dinero que era para todos. Tremendo. Por eso el Papa Francisco dice, antes que hacer cosas, tenemos que tener una espiritualidad, un estilo de vida que rompa ese egoísmo. Porque no nos vamos a preocupar ni por el planeta, ni por la justicia, ni por la paz, ni por Dios, si estamos encerrados en ese círculo egoísta, individualista, donde yo soy la referencia. Eso es lo que dice el Papa Francisco, ¿no?
necesitamos romper ese círculo. Y él habla de conversión ecológica, o sea, una conversión en el estilo de vivir, que nos ayude a salir de nosotros mismos para centrarnos en Dios, los demás y la tierra. Ahí sí, si tenemos esa mentalidad, ya podemos trabajar por la dignidad, por la justicia, educar para romper este modelo de vida o criticarlo y ser inteligentes para hacer una elección de vida que nos haga salir de nosotros mismos y ponernos al servicio de la comunidad, en lo político, porque la política es muy buena, es en lo político, en lo social, en la búsqueda de la justicia. Mañana vamos a ver en los migrantes, todo, ¿no? Pero el Papa dice, primero tenemos que tener una mentalidad que vaya hacia eso, ¿no? Y acá quedamos, ¿no? Una conversión personal, pero no solo personal, también comunitaria. Vamos a poner un ejemplo, una conversión comunitaria. Yo les decía también en las otras misas, cuando fui a Tirá, ellos, ahí la ciudad se jacta de una cosa. ¿De qué son orgullosos los que viven en Atirá? ¿Saben ustedes? ¿De qué? De la limpieza, de que son la ciudad más limpia del Paraguay. Entonces me llamó la atención, ¿no? Y yo pregunté ¿por qué? Y no, acá hubo un intendente que promovió la limpieza y en los colegios, la escuela, en todo el pueblo, y salía, limpiaba y generó esa conciencia. Entonces después todos empezaron a limpiar, entonces todos tuvieron una conciencia colectiva de que hay que limpiar la ciudad, ¿no? Es conversión personal, pero también abarca lo comunitario, ¿no? Un poco apostar a estilos de vida personal de cambios, salir de nosotros mismos, hacer una espiritualidad de salida de ese egoísmo para centrarnos en el bien común, la justicia, la paz, en Dios. Y ahí sí preocuparnos por la tierra, porque si yo soy mi referencia, ¿qué me va a preocupar el futuro? ¿Qué me va a preocupar los que vienen? ¿Qué me va a preocupar dejarle un planeta mejor a mis nietos, a mis hijos? No, a mí me va a importar aquí y ahora y nada más. No me quiero alargar, pero termino ahí. Si no rompemos este estilo de vida, si no le ponemos un estilo nuevo, mejor dicho, a este estilo de vida, vamos a seguir rompiendo la historia, ¿no? Que es lo que pasa hoy también. Hay una ruptura de la historia. Cuando yo soy el centro, yo me preocupo desde que nazco hasta que muero. Antes no hubo historia, después no va a haber historia. La historia empieza cuando yo nazco y termina cuando yo muero. Esa es la historia hoy. No reverenciamos a nuestros antepasados, a los que son los excombatientes del Chaco. Mi abuelo era excombatiente. Nos olvidamos de ellos. Pero hacia el futuro es un desastre porque también no nos vamos a acordar de dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y nietos, ¿no? Rompemos la historia. La historia es el instante presente y yo tengo que aprovecharlo para satisfacer mis necesidades, ser rico, y terminó mi vida, ¿no? No me preocupé por el planeta, ni por la justicia, ni por... También eso que se vive, la ruptura de la historia, es consecuencia de esta mentalidad aislada en la que estamos, ¿no? Solo me importa mi vida y la historia. Comienza cuando yo nazco y termina cuando yo muero. Nada de aprender del pasado. El futuro no existe ni me importa. Es duro, pero por eso el Papa Francisco dice, primero hay que tener una nueva mentalidad, una conversión, que también tenemos que hacer los católicos. Esta conversión ecológica, salida hacia los demás, pero también hacia Dios, hacia el ambiente, pero también una conversión
comunitaria, ¿no? Tiene que abarcar a todos, ¿no? Nos va a llevar un tiempo, pero qué bueno empezar a hacer este camino, este recorrido. Bueno, terminamos con el perpetuo socorro. Me impacta porque ella no es autorreferencial, ella no se pone en el centro. No aparece como alguien centrada en sí mismo, ni se está mirando a sí misma, sino que nos mira a nosotros, está centrado en los otros, en nosotros, pero también está centrada en su Hijo. Nos está enseñando que la salida no es encerrarnos y aislarnos, sino abrirnos a Jesús, su mano derecha, dice eso. El niño agarra su mano, significa comunión con Dios. La comunión con Dios es la salida, pero a la vez, al mirarnos a nosotros, nos está diciendo también tenemos que aprender, como ella, a mirar a los demás, a mirar nuestro ambiente. Ave María Purísima.